Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la historia oficial menos conocida de Saint Seiya, titulada Dos Ibanya. Esta obra solo existe en formato audio y dura unos 27 minutos, ya que aparece en un disco de canciones de la serie que se estrenó en 1997, el cual se titula Saint Seiya Shonenki. Así que, si queréis enteraros de qué va todo esto, vamos a ello. La historia da comienzo justo después de la batalla contra Hades y la muerte del dios. Los 5 caballeros de bronce, que aún estaban en los campos elíseos y yacían inconscientes por el esfuerzo, son mandados a la tierra con el cosmos de Atenas. Una vez que despiertan, se dan cuenta que el mundo sigue a salvo y en paz, por lo que han logrado su objetivo. Pero les espera una agridulce sorpresa, y es que, después de la derrota del dios del inframundo, la misión de Atena en el planeta ha terminado, por lo que abandona su cuerpo humano y se convierte en una divinidad por completo. Lo cual es una buena noticia pero triste a la vez, pues eso también significa que Atena ya no estará en este mundo junto a Seiya y compañía, por lo que sienten que su vida como caballeros ha llegado a su fin. Ya es hora de que vivan una vida normal como Saori siempre quiso para ellos. Finalmente, los 5 caballeros de bronce se despiden y se separan sintiendo que por fin encontrarán descanso después de tantas batallas. Entonces, antes de marcharse a Siberia, Yoga le dice a sus amigos Dos Ibanya, una expresión rusa que da título a esta obra. Luego de eso pasó un tiempo, y Seiya, ya recuperado de sus heridas, va de visita al orfanato, donde Miho y los demás niños se alegran mucho de verlo y de saber que está bien después de todo. Así que se les ocurre organizar una fiesta para celebrar el regreso de Seiya. Pero este, luego de pasar un rato con Miho, quiere estar solo y se marcha a pasear por la playa. Una vez allí, Seiya rememora lo que fue su vida como caballero de Pegaso. Ahora todas esas batallas que tuvo que soportar contra dioses y enemigos de todo tipo le parecen algo muy lejano, como si fuera un sueño. Por fin disfrutarán de la paz que tanto esfuerzo y sangre les costó conseguir. Y ahora nos vamos con Shun, quien se había quedado también a vivir en Japón y seguía buscando a su hermano, del cual no sabía nada desde que decidieron separarse después de volver a la Tierra. El caballero de Andrómeda se siente muy triste porque no logra saber dónde está Ikki. Buscándolo y buscándolo, Shun piensa ir a la playa donde iban de niños después de entrenar, y allí se encuentra con Seiya. Los 2 antiguos compañeros de armas se ponen a recordar todo lo que tuvieron que pasar para llegar a convertirse en caballeros de Atena, desde sus duros entrenamientos para conseguir sus respectivas armaduras hasta la batalla contra Hades en los campos elíseos, sin olvidar la dura batalla de las 12 casas contra los caballeros de oro, la batalla contra Poseidón, etc. Pero al escuchar a Seiya, Shun nota que, por el tono de voz de Seiya y la mirada de este, se podría adivinar que no quiere volver a ser el caballero de Pegaso, lo que hace que de repente Shun se sienta muy solo. Entonces recuerda que él siempre odiaba la violencia y tener que herir a otros, pero en su afán de volver a reunirse con su hermano, Shun se obligaba a pelear aunque odiase hacerlo. Además, su deber como caballero era proteger la paz en la tierra, y pese a que algunas veces dudaba de si realmente hacía o no lo correcto, a través de la batalla también conoció a Seiya, Yoga y Shiryu. Por eso nunca se arrepintió de luchar al lado de sus amigos y de Ikki, para protegerlos a ellos también. También Seiya recuerda que él nunca quiso ser un caballero, solo aceptó convertirse en uno para encontrar a su hermana Seika. Luego, después de conocer a Shiryu y su pelea contra él en el torneo galáctico, surgió entre ambos una amistad inquebrantable, la misma que surgió más tarde hacia Shun, Yoga e Ikki, y precisamente gracias a esa amistad es como Seiya pudo hacer arder el cosmos hasta el infinito, cuando se enfrentó a los dioses. De repente, tanto a Shun como a Seiya le resuenan en la mente las palabras que Saori le dijo a Hades. Esta dijo algo así como que los seres humanos tienen algo llamado amor, el cual es la fuente de su poder. Por eso los humanos guardan en el fondo de sus corazones la fuerza más poderosa de todas y que ningún dios podrá derrotar. Al recordar esto, Seiya y Shun se sintieron muy orgullosos de haber sido caballeros de Atena. Luego de esto, Seiya pregunta por Ikki. Shun dice que no sabe su paradero, pero que seguro que está bien. También mencionan a Yoga y Shiryu, y Seiya se pone triste porque cree que nunca se volverán a unir los 5,
pero Shun le recuerda las últimas palabras que dijo Yoga antes de marcharse: Do Sivanya, que en ruso significa hasta pronto, por lo que no fue un adiós definitivo. De repente, ambos sienten que el cielo empieza a cambiar y que un poderoso cosmos se aproxima a la Tierra, por lo que parece que una nueva guerra santa va a comenzar. Entonces Seiya y Shun se marchan de la playa en dirección al santuario. Algo les dice que deben ir hasta la estatua de Atena. Mientras tanto, en Siberia, Yoga intenta romper el glacial en el que Camus enterró a su madre durante la batalla de las 12 casas. Pero parece que todo lo que intenta el Caballero del Cisne es inútil. Finalmente, y tras haber intentado de todo sin éxito, Yoga se detiene y simplemente le agradece a su madre por la cruz que le regaló. Gracias a ella, el corazón de su hijo es cálido, aunque se haya criado en la fría Siberia. Entonces el Caballero del Cisne dice Do Sivanya, mamá, y se despide de su madre con la intención de volver a Japón. Y ahora nos vamos a China, donde Shiryu intenta sobreponerse a la ausencia de su viejo maestro, el cual se sacrificó junto al resto de caballeros de oro en el Muro de los Lamentos. Pero, gracias a Sunray que lo acompaña y a la amistad que forjó con Seiya desde el Torneo Galáctico, se promete a sí mismo que seguirá luchando por la paz igual que hacía su maestro Doko de Libra. De pronto, siente que debe volver a Japón, por lo que se despide de Sunray, quien ahora se queda más sola que un vegano en una barbacoa. Finalmente, los 4 caballeros de bronce se reúnen en el santuario en torno a la estatua de Atena. Además, en ese momento, aparece también Ikki para sorpresa de Shun. Y para sorpresa de todos, el espíritu de Saori se manifiesta a través de su estatua, agradeciéndoles todo lo que hicieron siempre por ella y por la justicia. También añade que aunque ella ya no esté en la Tierra, ellos deberán seguir luchando en nombre de la paz y la justicia. Y ya que no hay caballeros de oro, ellos serán ahora los portadores de las armaduras doradas. Como último mensaje de despedida, Atena le dice a los 5 que hagan arder su cosmos una vez más. Y hasta aquí el resumen. Ahora me gustaría pasar por un breve análisis de cosillas que me han llamado la atención. La verdad es que esta historia, aunque es breve, tiene cierto impacto. Hoy en día sabemos que después de Hades vino Next Dimension, y luego vendrá la hipotética saga de Zeus o de los cielos. Pero si este hubiese sido el final de la saga de Hades en su época, creo que hubiera tenido mucho más impacto que el final que hubo realmente, aunque no me gustó mucho eso de que Atena desaparezca definitivamente. Entiendo que el hecho de que Atena haya trascendido su forma humana y ahora sea una divinidad está bien, o sea, significa que Seiya y compañía lograron su objetivo y Atena cumplió su misión, por lo que su presencia en la Tierra ya no es necesaria. Pero igual se siente como triste, no sé. Por otro lado, sí me gusta bastante el hecho de que por fin se ascendiese a los protas adorados de una vez por todas. Y la conversación entre Seiya y Shun en la playa sobre sus aventuras como caballeros y el vivir por fin una vida normal parece una metáfora de entrar a la edad adulta y dejar la niñez. Además, los 5 protas se separan finalmente, como cuando tú y tus amigos de la infancia os separasteis un día sin saber que sería la última vez que os reuniríais todos. Pero lo que más me impactó fue que Seiya parecía no querer volver a su vida como caballero. Cuando era niño, lo que para mí hacía tan grandes a los caballeros de Atenas respecto a otros héroes no era su poder, sino su inquebrantable sentido del deber. Por eso, siempre decía de chico que los caballeros tenían el poder más grande de todos, el honor. Entonces, el hecho de ver que Seiya parece que ya no puede más es algo que le dolió a mi niño interior. Y también me resultó curioso el hecho de que en esta historia se omite la herida que Hades le causó a Seiya con su espada. Al final de la saga de Hades se dio a entender que Seiya había muerto, debido a la herida de la espada de Hades, pero ahora parece que simplemente fue una herida más y al rato Seiya se levanta con una sonrisa como siempre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta agridulce historia de lo que pudo ser y no fue el final de la saga de Hades. Y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, teoría, idea, queja, lo que sea, por favor dejadlo en los comentarios. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta otra.